La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. «Esto es todo», susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. «De verdad no queda nada». Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora, la imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica, montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. «Aquí tiene, joven, para el té», le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarillos
amarilleados por el tiempo. Hijo, le suplicó, ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia. Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo, no te preocupes, abuela, lo haré todo. Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró
encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que, solo superando las dificultades, podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. Genaro era un chico común con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva, dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Liana se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Genaro, continuaba con su vida, disfrutando de cada día y valorando la amistad de Liana y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Genaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Liana y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Genaro decidió comenzar de nuevo y Liana estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Genaro encontró en Liana no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada, cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad,
escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios.
Andrew era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andrew se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andrew se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades,
El director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Acparelli, una pequeña empresa de diseño de interiores. Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Aljona, con su largo pelo castaño, siempre había soñado con una vida fuera del pequeño y polvoriento pueblo, donde su vida fluía como el río que gorgoteaba tranquilamente cerca de su casa. Sus días estaban llenos de rutina: trabajar en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas, pasar largas tardes bordando y leyendo los libros que había heredado de su abuela. Pero en su corazón soñaba con una gran ciudad donde los adoquines brillaran a la luz del sol y los rascacielos alcanzaran las nubes. Imaginaba calles ruidosas llenas de gente, escaparates luminosos llenos de cosas bonitas y, por supuesto,
un teatro donde sonara música mágica y se desarrollaran historias increíbles sobre el escenario. Una vez, cuando Alyona estaba en el mercado, se encontró con un viejo gitano que le leyó el futuro de su mano. Él, mirándola a los ojos, le susurró: tienes un alma fuerte, pero tu vida es como un río que fluye sin saber a dónde. Encontrarás tu destino a lo lejos, donde los rascacielos tocan las nubes. Las palabras del gitano encendieron un fuego en Alyona. Decidió ir a la ciudad arriesgando todo lo que conocía por un sueño, por su propia historia. En la ciudad se encontró con dificultades. Sus sueños de una vida hermosa se vieron rápidamente truncados por la dura realidad. Trabajó de limpiadora, lavó ropa en una lavandería y buscó un lugar donde vivir. La ciudad la recibió con frialdad e indiferencia. Pero Alyona no desesperó. Un día asistió a una representación en un pequeño club de teatro situado en las afueras de la ciudad. La historia que se contaba en el escenario parecía reflejar su propia vida. Le sorprendió la interpretación de los actores, su habilidad, su sinceridad. En ese momento se dio cuenta de que quería formar parte de esa magia, quería contar historias, quería transmitir emociones a la gente. Alyona empezó a ir a todas las representaciones de este teatro, a aprender de los actores, a sumergirse en el mundo del teatro. Escribió sus propias historias, inventó escenas y un día, ya decidida, se acercó al director del teatro y le ofreció su trabajo. Se dieron cuenta de su talento. Alyona se convirtió en ayudante de dirección y luego en dramaturga. Sus historias, llenas de vida, amor, tristeza y esperanza, conmovían al público. Alyona, una chica de pueblo, hizo realidad su sueño. No se limitó a vivir en una gran ciudad, sino que se convirtió en parte de su alma, contando historias que permanecían en el corazón de la gente como un recuerdo de algo especial. Algo que te hace creer en los sueños y en el hecho de que incluso el arroyo más tranquilo puede precipitarse hacia el gran río. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas, hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. «Esto es todo», susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. «De verdad no queda nada». Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora...
La imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. «Aquí tiene, joven, para el té», le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarillos por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo: «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo.
No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. En la ciudad de Zeta reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad.
escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción.
En la ciudad de Zeta-Eka reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. André era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. André se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, André se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él.
como tu familia, hasta el final. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas. Hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. «Esto es todo», susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. «De verdad no queda nada». Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora, la imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica, montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. «Aquí tiene, joven, para el té», le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud
sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarillados por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo: «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol.
lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino.